La figura de Platón es difícil de explicar sin entender la figura de su maestro, de Sócrates. Platón, que perteneció al siglo IV, fue discípulo de Sócrates y de él heredó la preocupación por definir los valores éticos y políticos. Desde esa preocupación más ética o práctica surge una preocupación más especulativo de Platón y un proyecto de rechazar el relativismo de los sofistas, rechazar esa posición ética en la que los juicios sobre estos temas, sobre las virtudes, sobre los valores, no podían alcanzar una verdad que fuera realmente universal, que fueran algo necesario y universal. Es entonces cuando el objetivo de Platón consiste en dotar, digamos, de entidad, de realidad, a esas virtudes o valores postulados por Sócrates, tras como la justicia, la prudencia, la templanza, entre otros. Estas virtudes no pueden ser meros conceptos relativos, entonces necesitan una base sólida y permanente. Digamos que es aquí de esta necesidad de otorgar solidez a las virtudes lo que lleva a Platón a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la realidad, ¿no? Algo más ontológico, metafísico, a partir de estas dudas epistemológicas, ¿no? En este proceso aborda uno de los, para mí, Platón da con uno de los problemas filosóficos clásicos y de la historia del pensamiento, que es la distinción entre el ser y la apariencia. Digamos que para Platón aquello que es se identificaría con las ideas, ¿vale? Que bueno, podríamos hablar de la etimología de este término, el concepto de ideas, el término, la palabra griega eidos, ¿vale? Tampoco quiero saturar mucho porque esto es un vídeo de presentación, pero digamos que significaría algo así como aspecto o forma, ¿vale? Estaría por un lado la idea entendida no como las ideas que tenemos en la cabeza, ¿vale? Eso es importante cuando decimos una idea, sino que son las formas de la realidad. Las ideas serían básicamente realidades, así las define Platón, conceptuales, inteligibles e inmutables. Que a diferencia de las cosas sensibles, ¿vale? Las cosas que podemos tocar y sentir, que están sujetas a cambio y a lo que llamaríamos devenir constante, ¿vale? El movimiento, el cambio constante, el transformarse en, ¿vale? No es un es algo, sino que continuamente está cambiando su esencia. Según esta distinción, las ideas serían permanentes, mientras que las cosas sensibles son transitorias. Y aquí, como vemos, ya está el requisito que queríamos, ¿no? Para esa entidad de los valores y de las cosas. Bien. Platón considera que las ideas son el fundamento ontológico de las cosas sensibles, es decir, obviamente por prioridad son más fundamentales, son más importantes las cosas sensibles. Estas ideas existen en un mundo distinto al físico, ¿vale? Un mundo atemporal, inmutable, donde no es posible el movimiento ni el cambio. Por tanto, las ideas constituirían, pues bueno, el principio absoluto de todo, ¿no? El arjé. Para explicar la conexión necesaria entre estos dos mundos, el de las ideas y el sensible, Platón desarrolla básicamente dos teorías a lo largo de sus diálogos. Va cambiando este tipo de relación, este tipo de conexión. La primera teoría, la teoría A, podríamos decir, es la teoría de la participación, que básicamente viene a decir que cada objeto sensible concreto forma parte del concepto universal. Por ejemplo, podríamos decir que una flor específica participa, yo que sé, por ejemplo, una rosa que veo por la calle participa de la idea de belleza. La teoría de la mímesis
viene a decir que las cosas sensibles serían copias de las cosas de las ideas, de aquellos modelos ideales, pues serían una copia imperfecta, ¿no? Es decir, este vaso sería una copia imperfecta de la idea de vaso. Bien, este sería un poco un esquema general de cómo funcionan las ideas, pero tendremos que tener en cuenta una cuestión, que es que para Platón no todo tiene el mismo grado de realidad, de alguna manera. Ya hemos visto cómo el mundo sensible tiene menos grado de ser, por así decir, que que el de las ideas, ¿no? Pero es que en el propio mundo de las ideas existen ideas más perfectas que otras. La principal sería la idea del bien, que como establece en el diálogo de la República principalmente, eh, uno de los principales diálogos platónicos, yo diría, es que digamos que el bien es tiene el lugar más elevado de la jerarquía, incluso que la idea del ser llega a postular. Eh, Esta idea del bien sería un poco el principio supremo que ilumina y dota de sentido al resto de las ideas, ¿no? Digamos que establece una especie, se podría decir, aquí haciendo un breve inciso, que establece una especie de causa final, ¿no? Pues vemos aquí cómo Platón está resolviendo aquí dos problemas realmente, ¿no? Porque por un lado está sustentando la moral, es decir, esa parte socrática, en el que las ideas son modelos perfectos que sirven como arquetipos para la conducta humana, ¿no? Como virtudes, como marcando una aspiración hacia la vida moral. Y por otro lado, hay una parte de garantizar el conocimiento. Podemos estar seguros de que tenemos un conocimiento real y de un objeto estable, porque son las ideas, ¿no? Es decir, provienen las ideas que son los entes más permanentes y que fundamentan la realidad. El problema de esto es explicar cómo exactamente se da ese proceso de captación por parte del entendimiento, cómo el intelecto humano accede a la realidad superior. Cómo dentro de esta relación jerárquica de entes, ¿no? Cómo se da exactamente el conocimiento de esas ideas. Y realmente esto es un problema que lleva a Platón como a otro tipo de especulaciones distintas, ¿no? Enlazadas obviamente con estos temas, no dejan de estar en este marco de lo que podríamos decir teoría del mundo de las ideas, pero que sería más la teoría de la reminiscencia. Y aquí vemos cómo Platón está muy influido por las creencias orfico-pitagóricas, ¿no? De la mente en psicosis, esto es la transmigración de las almas a otros cuerpos tras la muerte, esta creencia de los pitagóricos, procedentes de las religiones mistéricas griegas. Y básicamente su teoría sería muy parecida a esta, ¿no? Partiría de la idea de que el alma, de naturaleza simple, ¿no? O sea, el alma sería una entidad espiritual que al quedar despojada de un cuerpo tras la corrupción de este, ya no tiene un soporte, ¿no? Para pertenecer al mundo material, por lo que en ese proceso de transmigración, ¿no? Que acontece a las almas tras la muerte, en el que nada se crea ni se destruye, ¿no? En el que el ser es permanente, las ideas son permanentes. Sin embargo, estas almas retornan al mundo abstracto, ¿no? Por su propia naturaleza. Eh, y ahí es cuando contempla las ideas que son olvidadas a volver a ocupar el cuerpo, ¿no? Quizás por la naturaleza corrupta de estas, también por la individualidad de esto, ¿no? Lo que el cuerpo es sumamente, es un proceso de individuación, ¿no? Lo ideal en lo espiritual.
Y bueno, finalmente decir que para Platón las ideas serían un tipo de conocimiento a priori, ¿no? En el que estas no necesitan de la experiencia para ser conocidas, habría que aclarar esto. Y nada, simplemente las ideas pertenecen puramente y siempre pertenecerán a los recuerdos del alma, ¿no? Y este proceso sería lo que se denomina reminiscencia. La crítica más común, una de las principales, y la que más trascendencia ha tenido, se podría decir, es la que suele conocer comúnmente como el problema de los tres hombres. Se suele llamar así, por lo habitual. Y muy en resumen, podríamos decir que eh, consistiría básicamente en tratar de explicar la relación de dos cosas particulares a la idea de la que participan, ¿no? De esta problemática, correctamente, que es una que incluso el propio Platón tuvo que enfrentar en la propia academia platónica, que es básicamente pues que el problema de que, por ejemplo, si yo tengo dos vasos, imaginemos que hay aquí este vaso y tuviera, pongamos, otro completamente diferente. Esa relación de semejanza se da por la participación de la idea abstracta de vaso, ¿vale? De una abstracción de vaso como pues un contenedor de agua, ¿vale? Esa sería la definición más abstracta. Bueno, es muy poco específica, ¿no? Es- es- ahí nos hemos pasado, pero bueno, como recipiente, ¿no? De ciertas características, ¿no? Que sirve para beber agua. Vale, ahí sí, pero si tuviéramos que buscar la relación entre esta definición que acabo de dar, ¿vale? Y el objeto así, esa abstracción que me imagino, y este vaso en concreto, pues tendremos que recurrir como a otra, de nuevo, a otra idea, ¿no? A otra abstracción, a otra idea. Entonces, ese sería el tercer elemento, ¿no? El tercer hombre que simplemente refleja pues una regresión al infinito, ¿vale? No acabaríamos realmente nunca de explicar cuál es la relación exacta entre las cosas particulares y las ideas generales y universales. Y pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os guste esta nueva serie de introducciones breves a filósofos. Si os gusta, apoyaréis mucho al canal activando la campanita y dándole a like. Y por mí, nada más que decir, simplemente recordar que, como diría Platón, conocer es recordar.